Fuera, queremos nuestro espacio. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Mi propia nuera, en la casa que todavía poseía, mi hijo, mi único hijo, simplemente se quedó allí sin decir nada. Ese momento lo cambió todo. A veces la traición viene de los más cercanos a nosotros. Esta es mi historia de engaño, desamor y de encontrar el coraje para recuperar mi vida a los 78 años. Si estás viendo este video, por favor, suscríbete al canal y déjame saber en los comentarios desde dónde me estás viendo. Lo encontré mientras limpiaba el escritorio de Harold. Papeles de divorcio que Michael había dejado después de nuestro almuerzo. Mi hijo aún no había mencionado su matrimonio fallido. Sin embargo, ahí estaba, evidencia de su mundo que se desmoronaba. Miré mi reflejo en el espejo antiguo que Harold me había regalado en nuestro 40 aniversario, notando cómo el último año había grabado líneas más profundas alrededor de mis ojos. «Mamá, perdón por llegar tarde», dijo Michael, entrando apresuradamente por la puerta principal de mi casa victoriana en Westbrook. A sus 52 años, su cabello había retrocedido como el de Harold, pero sus ojos aún tenían ese brillo juvenil. «El trabajo fue una locura hoy». «Está bien, cariño, el almuerzo todavía está caliente». Lo abracé ocultando lo que sabía. Si quería decírmelo, lo haría. Mientras comíamos pastel de carne, su favorito desde la infancia, Michael finalmente habló. «Mamá, necesito decirte algo. Vanessa y yo nos hemos estado viendo desde hace unos meses. Casi me ahogo con el agua». «¿La hija de Catherine, Vanessa Taylor?» Sé que parece repentino después del divorcio, pero nos reencontramos en ese evento benéfico el año pasado. Sus ojos se iluminaron de una manera que no había visto desde sus días universitarios. «Ella ha cambiado, mamá». Recordaba a Vanessa de niña, hermosa, pero con derechos, siempre exigiendo atención. Catherine siempre había puesto excusas para el comportamiento de su hija. Ahora, a sus 40 y tantos, Vanessa ya había pasado por 2 matrimonios. «Estoy feliz si tú eres feliz». Mentí, porque eso es lo que hacen las madres. 3 meses después, se comprometieron. 6 meses después, me encontré organizando su cena de compromiso en mi comedor, observando a Vanessa pasearse por mi casa, mirando mis antigüedades como artículos en una subasta. «Esta lámpara de araña debe valer una fortuna», comentó, mirando la lámpara de cristal que Harold había instalado él mismo. «No se trata del valor», respondí. «Se trata de los recuerdos». Después de la cena, Michael me apartó. «Mamá, necesito decirte algo. Hemos estado buscando apartamentos, pero con la economía y mis inversiones en caída, no pudo mirarme a los ojos». «¿Qué pasa, Michael?» «Estamos teniendo dificultades financieras. Perdí casi todo en ese colapso tecnológico». Antes de que pudiera responder, Vanessa apareció, envolviéndose alrededor del brazo de mi hijo. «Tu madre no necesita preocuparse por nuestros problemas». Esa noche, mientras yacía en la cama pensando en la situación de Michael, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Poseía varias propiedades de inversión que Harold y yo habíamos comprado durante su exitosa carrera como abogado corporativo. La casa colonial en Maple Street estaba vacía. A la mañana siguiente, llamé a Michael. «Tengo una solución para tu situación de vivienda», le dije. «La Colonial en Maple Street. Tú y Vanessa pueden vivir allí todo el tiempo que necesiten». Su voz se entrecortó. «Mamá, no podríamos». «Insisto, la propiedad está allí, sin hacer nada». Hice una pausa, eligiendo mis siguientes palabras con cuidado. «La mantendré a mi nombre, ya que forma parte de mi plan de jubilación, pero es tuya para vivir en ella». Cuando nos reunimos en la propiedad más tarde ese día, le entregué las llaves a Michael. Vanessa recorrió la casa, su dedo perfectamente cuidado delineando la carpintería original. «Es anticuado», dijo con una sonrisa forzada, «pero podemos arreglármelas». Michael me abrazó con fuerza. «Gracias, mamá, no lo olvidaremos». Mientras conducía a casa,
Una extraña pesadez se instaló en mi pecho. Lo atribuí al síndrome del nido vacío, aunque mi hijo se había mudado hacía décadas. No tenía idea de que acababa de entregar las llaves de lo que se convertiría en mi prisión de culpa, manipulación y traición. Comenzó con llamadas telefónicas sin respuesta. Dejaba mensajes para Michael, y pasaban días antes de que me devolviera la llamada. Cuando los invitaba a la cena dominical, una tradición en nuestra familia durante décadas, siempre había una excusa. Compromisos laborales, compromisos anteriores, Vanessa sintiéndose mal. Llevaba un pequeño diario de cuero, un hábito que desarrollé durante mis años como directora de escuela. Martes. Llamé a Michael para la cena de este fin de semana. Vanessa contestó. Dijo que estaban ocupados. Jueves. Dejé otro mensaje, sin respuesta aún. No estaba llevando la cuenta. Estaba tratando de convencerme de que no estaba imaginando la creciente distancia. Una tarde de miércoles preparé la lasaña favorita de Michael y conduje hasta su casa. Mi casa técnicamente. Toqué el timbre, equilibrando el plato aún caliente en mis manos y esperé. Vanessa contestó. Su sonrisa vaciló cuando me vio allí. Eleanor, esto es inesperado. Abrió la puerta a regañadientes. Pensé que quizás les gustaría una comida casera, dije entrando. La casa se veía diferente. La mesa auxiliar antigua que había estado en la entrada había desaparecido, reemplazada por una elegante consola moderna que no encajaba con la arquitectura colonial. Michael salió de su oficina en casa, con la sorpresa evidente en su rostro. «Mamá, no te esperábamos. Estaba por el vecindario, y pensé que quizás les gustaría un poco de lasaña». Mi voz sonaba artificialmente alegre, incluso para mis propios oídos. «¡Qué detalle!», dijo Vanessa, tomando el plato de mis manos con una sonrisa forzada. «De hecho, acabamos de pedir comida para llevar, pero podemos guardar esto para mañana». Lo seguí a la cocina, notando más cambios. Los tiradores de los gabinetes antiguos habían sido reemplazados por manijas de acero inoxidable, y las cálidas paredes crema ahora eran de un blanco puro. Mientras Michael se excusaba para terminar un correo electrónico, escuché a Vanessa, en el pasillo, sus palabras susurradas llegando a la cocina. «No puedo creer que haya vuelto a aparecer. ¿No podemos decirle que llame antes de venir? Es como si no tuviéramos privacidad». La cuchara de madera que estaba usando para remover mi té golpeó contra la taza de porcelana. La dejé con cuidado, mis manos de repente inestables. La respuesta, susurrada de Michael. «Ella solo está siendo útil, ya sabes cómo es». «Es asfixiante, Michael. Tu madre necesita entender los límites». Recogí discretamente mi bolso y las llaves del coche. Cuando regresaron a la cocina, yo ya me dirigía a la puerta. «Debo irme», dije, evitando sus ojos. «Disfruten la lasaña». «Mamá, no tienes que irte», dijo Michael, pero el alivio en su voz era inconfundible. En el camino a casa, las lágrimas me nublaron la vista. Había aceptado que necesitaban su espacio, su privacidad como recién casados, pero nunca esperé ser tratada como una intrusa en una casa que poseía, trayendo comida que había preparado con amor. Esa noche me senté sola en mi mesa de comedor, empujando la comida de un lado a otro. El teléfono sonó. Catherine, la madre de Vanessa y mi amiga de 5 décadas. «Eleanor, ¿cómo estás? No hemos hablado en semanas». Consideré contarle lo que había oído, pero la lealtad a Michael me detuvo. «Estoy bien, solo adaptándome a que Michael esté casado de nuevo». «Vanessa parece tan feliz», exclamó Catherine. «Dice que la casa es absolutamente perfecta». Asentí, olvidando que ella no podía verme. «Sí, es una casa preciosa». Después de colgar, hice una nueva entrada en mi diario. «Recuerda, necesitan su espacio. Llama primero la próxima vez». Pero las palabras se sentían como una rendición a algo que aún no podía nombrar. La primavera se convirtió en verano,
y con ella mi relación con Michael siguió marchitándose como flores sin regar. Nuestras llamadas telefónicas semanales se convirtieron en mensuales. Sus visitas, antes tan fiables como un reloj, se convirtieron en acontecimientos raros que celebrar. Cuando nos reuníamos, notaba un patrón perturbador. Vanessa dominaba cada conversación, a menudo interrumpiéndome a mitad de frase. Así que he estado haciendo voluntariado en el centro de alfabetización del centro. Comencé durante una de nuestras raras comidas juntos. Hablando del centro, interrumpió Vanessa, Michael y yo vimos la exposición de arte moderno más increíble el fin de semana pasado. Probablemente no la habrías disfrutado, Eleanor, muy vanguardista. Michael asintió, evitando mis ojos. El hijo que una vez me había pedido opinión sobre todo, desde sus ensayos universitarios hasta sus elecciones de carrera, ahora parecía incapaz de formular pensamientos independientes en presencia de su esposa. Noviembre trajo el Día de Acción de Gracias, y pasé días preparándome. Pulí la plata que había estado en la familia de Harold durante generaciones. Puse la mesa con mi mejor porcelana, y cociné todos los favoritos de Michael. Llegaron 1 hora tarde. Vanessa entró, vestida con un conjunto de diseñador que parecía excesivo para una cena familiar, sus ojos escaneando mi casa críticamente. «Este lugar está exactamente igual», dijo, pasando un dedo por el aparador, de caoba. «¿Nunca piensas en actualizarlo, Eleanor? Todas estas antigüedades hacen que se sienta como un museo». Forcé una sonrisa. Encuentro consuelo en las cosas familiares. Durante la cena, Vanessa dominó la conversación con historias sobre su círculo social, personas que nunca había conocido y eventos a los que no había sido invitada. Mientras servía pastel de calabaza, la receta de Harold, Vanessa dejó su tenedor y me miró fijamente. «Francamente, Eleanor, una casa de este tamaño para una persona de tu edad parece peligrosa y un derroche». La habitación se quedó en 1900. Silencio. Incluso el reloj de pie del pasillo parecía contener la respiración. «Me las arreglo bien», respondí, mi voz firme a pesar del nudo que se formaba en mi garganta. «Hay algunas comunidades de jubilados encantadoras en Lexington», continuó, «muy exclusivas. Estarías rodeada de gente de tu edad. Todavía no estoy lista para eso». «Bueno, nadie está listo para admitir que está envejeciendo», se rió, como si hubiera dicho algo ingenioso. «Pero realmente, ¿qué vas a hacer con todas estas antigüedades y reliquias?» «Siempre he planeado pasárselas a Michael», dije, mirando a mi hijo, quien de repente se interesó mucho en su pastel. Vanessa agitó la mano despectivamente. «No necesitamos saturar nuestro espacio con cosas viejas. Probablemente tampoco valen mucho». Michael se aclaró la garganta, pero no dijo nada para defender los tesoros familiares que una vez admiró, o a la madre que los había conservado para él. Después de que se fueron, noté que faltaba el broche de diamantes de mi abuela, del escaparate de la sala de estar. Había estado allí esa mañana cuando desempolvé. Busqué por todas partes, diciéndome a mí misma que debía haberlo extraviado, negándome a considerar la alternativa. Esa noche, escribí en mi diario, broche de diamantes desaparecido. También desaparecido el hijo que una vez me habría ayudado a buscarlo. Mi 79 cumpleaños amaneció brillante y claro. Preparé café y revisé mi teléfono esperando al menos un mensaje de Michael. Nada. Al mediodía, había recibido llamadas de varios amigos, incluyendo a Patricia, mi antigua colega, pero silencio de mi único hijo. Probablemente esté planeando algo especial, me dije, recordando cómo Michael siempre se había esforzado por mis cumpleaños, incluso después de la muerte de Harold. Mi hijo había mantenido nuestras tradiciones familiares, trayendo pastel e insistiendo en que celebráramos. Por la noche, todavía nada. La determinación superó a la decepción. Horneé mi propio pastel de cumpleaños, de limón con glaseado de mantequilla, tal como Harold solía hacer para mí, y me vestí con mi vestido azul favorito. No iba a dejar que el olvido de Michael arruinara mi día. Conduje hasta su casa, mi casa, con el pastel en el asiento del pasajero. Al girar en Maple Street,
Noté varios coches estacionados afuera. Las luces brillaban desde cada ventana y pude escuchar música. Confundida, me acerqué a la puerta principal y toqué el timbre. El sonido de la risa se detuvo abruptamente. Pasos se acercaron y Michael abrió la puerta. Su expresión cambió de festiva a horrorizada en un instante. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Me quedé helada. El pastel de repente pesado en mis manos. Detrás de él, pude ver una mesa de comedor, puesta para una cena, copas de champán brillando bajo la lámpara de araña. «Es mi cumpleaños», dije, las palabras sonando pequeñas y patéticas. Vanessa apareció a su lado, con un vaso en la mano. «Eleanor, qué sorpresa». Su voz era artificialmente brillante. «Oh, querida, ¿es tu cumpleaños? No teníamos idea». A través de la puerta, vi a Catherine entre los invitados. Su expresión, una mezcla de vergüenza y lástima. Nuestras miradas se encontraron brevemente antes de que ella desviara la mirada. «Estamos celebrando el ascenso de Michael», continuó Vanessa. «Si tan solo hubieras llamado antes, podríamos haberte incluido. En nuestros planes». Michael al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Mamá, lo siento mucho. Con todo lo que pasa en el trabajo, se me olvidó por completo». Le entregué el pastel, forzando una sonrisa que parecía que podía romperme la cara. «No es nada. Disfruten su celebración. Felicitaciones por el ascenso». «¿No quieres entrar?», preguntó Michael, aunque su tono sugería que esperaba que me negara. «No, no quiero entrometerme en tu fiesta. Solo pensé». Mi voz se desvaneció. ¿Qué había pensado? ¿Que mi hijo recordaría el día de mi nacimiento? ¿Que importaba lo suficiente como para merecer una llamada telefónica? «Otra vez entonces», dijo Vanessa cerrando ya la puerta. «Feliz cumpleaños, Eleanor». Conduje a casa con cuidado, las lágrimas empañando la carretera. En un semáforo, me vi reflejada en el espejo retrovisor. Una mujer mayor, sola en su cumpleaños. Harold se habría devastado al verme así. Mi esposo fuerte y de principios que siempre le había enseñado a Michael sobre el respeto y la familia. En casa, me senté en la oscuridad, sin velas que soplar, sin deseos que pedir. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Michael. «Lo siento mucho por esta noche, mamá. Cenemos la próxima semana para celebrar tu cumpleaños. Te amo». «No», respondí. En cambio, abrí mi diario y escribí. Hoy cumplí 79 años. Hoy también me di cuenta de que en la nueva vida de mi hijo no hay lugar para su madre. Las lágrimas finalmente llegaron, no tranquilas y dignas, sino sollozos desgarradores, que me dejaron sin aliento. Lloré por el niño pequeño que una vez me hizo tarjetas de cumpleaños con corazones de crayones, por el joven que condujo 4 horas desde la universidad solo para sorprenderme en mi cumpleaños, y por el extraño de mediana edad que me había olvidado por completo. 2 meses se arrastraron, siguiendo el protocolo de Vanessa. Llamé con antelación para programar una visita, apretando los documentos del seguro médico que Michael había solicitado. Cada timbrazo del teléfono apretaba, el nudo en mi estómago. «Eleanor», contestó Vanessa, su voz fría y profesional. «Sí, mañana a las 2 estaría bien». Al día siguiente llegué puntualmente, con los documentos cuidadosamente organizados en mi portafolio de cuero, un regalo de Harold en nuestro 30 aniversario. El camino de entrada de la Colonial estaba lleno de camiones de construcción, y un contenedor de basura se encontraba en lo que había sido mi jardín delantero, cuidadosamente cuidado. Navegué alrededor de un montón de escombros para llegar a la puerta principal, que estaba entreabierta. Dentro, la una vez elegante entrada estaba en ruinas. Sábanas de plástico colgaban de las puertas, y el aire estaba denso con polvo de yeso. «¡Hola!», grité, pisando con cuidado los cables. Michael salió del salón, su camisa de vestir incongruente en medio del caos. «Mamá, gracias por traer esos papeles». «¿Qué está pasando aquí?», pregunté, tratando de no sonar alarmada.
Solo algunas renovaciones, dijo vagamente. Vanessa está en la parte de atrás. Pasa. Lo seguí por la casa. Mi corazón se hundía con cada nuevo descubrimiento. Los pisos de madera originales estaban siendo cubiertos con azulejos modernos. La moldura de corona que Harold y yo habíamos restaurado laboriosamente había desaparecido. Pero fue el ventanal lo que me detuvo en seco. Los trabajadores estaban quitando los paneles de vidrieras, azules y ámbares vibrantes que habían proyectado una luz de tonos joya por toda la habitación durante más de un siglo. Michael, ¿qué están haciendo con las vidrieras? Mi voz salió como un susurro. Antes de que pudiera responder, Vanessa apareció, con un casco de obra como si fuera un accesorio de moda. Eleanor, momento perfecto. ¿Qué te parece nuestro proyecto de modernización? Me costó encontrar palabras que no delataran mi horror. Es un gran cambio. Estamos llevando este viejo lugar al siglo XXI, dijo con orgullo. Esas anticuadas vidrieras son lo primero que se va. Pero esas ventanas fueron las que hicieron que Harold y yo nos enamoramos de esta casa, dije, viendo cómo un trabajador colocaba descuidadamente uno de los invaluables paneles contra una pared. Son elementos arquitectónicos irreemplazables. La casa está incluida en el registro histórico gracias a características como esa. La sonrisa de Vanessa se endureció. Dijiste que podíamos vivir aquí como quisiéramos. Dije que podían vivir aquí, corregí, encontrando mi voz. No, destruir elementos históricos irreparables. ¿Hay algún problema? Un hombre de traje se acercó, con un portapapeles en la mano. No hay problema, dijo Vanessa rápidamente. Mi suegra simplemente está sorprendida por los cambios. En realidad, dije, enderezando mis hombros, me pregunto si han obtenido los permisos adecuados para alterar una propiedad históricamente protegida. El contratista pareció confundido. Señora Wilson, me dijeron que usted aprobó todos estos cambios. Yo no hice tal cosa, repliqué, volviéndome hacia Michael, quien de repente parecía intensamente interesado en sus zapatos. El rostro de Vanessa se puso rojo. Nos diste esta casa. Te permití vivir en esta casa, aclaré. La escritura sigue a mi nombre, lo que significa que legalmente necesitas mi aprobación para cambios estructurales. ¡Ya basta! Vanessa estalló, su compostura cuidadosamente cultivada desapareciendo. Siempre supimos que había condiciones. Por eso nunca te invitamos. Fuera, queremos nuestro espacio. El contratista retrocedió, claramente incómodo. Michael finalmente levantó la vista, no a Vanessa, sino a mí. Creo que es mejor que te vayas, mamá, dijo en voz baja. Hablaremos más tarde. Le entregué los documentos del seguro y salí. Mis piernas temblaban con cada paso. En mi coche, me di cuenta de que mis manos temblaban, no por miedo o tristeza, sino por rabia, una ira pura y purificadora. Mientras agarraba el volante, una claridad que no había sentido en meses me invadió. No se trataba de una casa o de vidrieras, se trataba de respeto, de límites que habían sido pisoteados durante demasiado tiempo. Encendí el motor, mi decisión ya tomada. El tiempo de poner la otra mejilla había terminado. Eleanor, necesitas revisar tus estados financieros, dijo Patricia, pasándome una taza de té. Estábamos sentadas en su soleada cocina, el único lugar donde me sentía lo suficientemente segura como para desmoronarme por completo. Después de dejar a Michael y Vanessa, había conducido directamente a casa de Patricia. Mi amiga de 40 años, antigua colega y abogada jubilada, escuchó sin interrupción mientras le contaba todo. La creciente distancia, el desastre del cumpleaños y, finalmente, la confrontación por las renovaciones de la casa. Esto no es solo que sean groseros, continuó Patricia, su mente de abogada ya calculando ángulos que yo no había considerado. Algo no cuadra. Los costos de renovación para lo que describes serían astronómicos. ¿De dónde viene ese dinero si Michael afirmó tener dificultades financieras? La pregunta flotó en el aire entre nosotras, impensable pero exigiendo consideración.
A la mañana siguiente llamé al señor Reynolds, mi contable desde la muerte de Harold. Su respuesta a mi solicitud de una reunión fue inmediata y preocupante. Llevo meses intentando localizarla, señora Wilson. 2 horas más tarde me senté frente a él en su oficina mientras extendía papeles sobre su escritorio. Hemos recibido varias alertas sobre actividad inusual, explicó, señalando transacciones resaltadas. Envié múltiples avisos a su domicilio. Cuando no respondió, asumí que eran errores, y usted lo había confirmado directamente con los bancos. Mi estómago se contrajo. Nunca recibí ningún aviso. Él asintió sombríamente. Eso era lo que temía. Lo que siguió fue un descubrimiento metódico de horror. Tarjetas de crédito que nunca había solicitado, abiertas a mi nombre. Pequeños retiros, $200 aquí, $500 allá, de varias cuentas durante 18 meses, totalizando más de $65,000. El patrón es revelador, dijo el señor Reynolds, mostrándome un calendario donde había mapeado las transacciones. La mayoría de los retiros ocurren dentro de las 24 horas de la visita de su hijo y su esposa. Sentí que la sangre se me escapaba del rostro. Eso es imposible. Hay más, dijo con renuencia. Me tomé la libertad de consultar con un investigador, privado de mi confianza. Me deslizó otra carpeta. Encontró esto entre sus papeles personales cuando revisó su oficina en casa ayer. Dentro había documentos de transferencia de propiedad parcialmente completados, con lo que parecía ser mi firma al final. Nunca firmé esto, susurré, mirando la falsificación cuidadosa. El investigador creyó que querría saberlo de inmediato. La voz del señor Reynolds era suave, pero firme. ¿Recuerda que su hijo le pidió que firmara algo recientemente? Un recuerdo surgió. Michael en la mesa de mi cocina 3 semanas antes, una pila de papeles entre nosotros. Estos son solo formularios de seguro, mamá. Firma donde he marcado, mientras atiendo esta llamada. Había firmado sin leer, distraída por una llamada urgente de Catherine sobre la salud de su esposo. ¿Qué hago? Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos. Primero aseguramos sus activos, dijo el señor Reynolds con decisión. Luego documentamos todo. Tendrá que decidir si quiere presentar cargos penales. ¿Cargos penales contra mi único hijo? Las palabras parecían pertenecer a la pesadilla de otra persona. Mientras el señor Reynolds delineaba las medidas de seguridad, un pensamiento surgió a través de mi conmoción. Harold se rompería el corazón, pero no se sorprendería. Siempre le había preocupado la falta de disciplina financiera de Michael, su tendencia a dejarse influenciar por personalidades más fuertes. Una cosa más, añadió el señor Reynolds, cerrando las carpetas. El investigador notó que su correo parece haber sido manipulado. Sugiero que redirijamos todas sus comunicaciones financieras a un apartado de correos de inmediato. En el camino a casa, pasé por la Colonial en Maple Street. Mi propiedad, mi inversión, mi error. Los camiones de construcción seguían allí, desmantelando la historia pieza por pieza, tal como Michael y Vanessa me habían estado desmantelando a mí. Esa noche no escribí en mi diario. En cambio, abrí mi caja fuerte y saqué el reloj de 1900 bolsillo de Harold, la única posesión que me había pedido que guardara cerca. Dentro de la caja estaba su cita favorita, inscrita con su cuidadosa letra. El coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Por primera vez en 1960 meses dormí sin lágrimas. El mercado está sorprendentemente fuerte ahora mismo, explicó Richard, mi agente de bienes raíces, mientras estábamos sentados en su oficina. Las propiedades en distritos históricos son particularmente deseables. Habían pasado 3 días desde mi reunión con el señor Reynolds. 3 días de planificación cuidadosa, de rabia silenciosa, de redescubrir mi columna vertebral, la que había llevado con orgullo durante 30 años como directora de escuela, pero que de alguna manera había extraviado en la viudez. Quiero una venta discreta, expliqué. Solo listados privados, compradores serios. Richard asintió.
tomando notas. ¿Y los ocupantes actuales? Mi abogado se encargará de los requisitos de notificación. El señor Goldstein había sido claro. Como propietaria legal sin un contrato de alquiler formal, necesitaba notificar a los ocupantes mi intención de vender, pero no estaba obligada a ofrecerles el primer derecho de tanteo ni plazos detallados. ¿Puedo preguntar qué impulsó esta decisión? Los ojos de Richard eran amables detrás de sus gafas. Nos conocíamos desde que le vendió a Harold y a mí nuestra casa victoriana hace décadas. Digamos que estoy simplificando mi cartera de inversiones, respondí, con la media verdad amarga en mi lengua. Esa tarde hice 2 citas más. Una con el banco para abrir nuevas cuentas a las que solo yo pudiera acceder, y otra con una profesora de arte. Si iba a reconstruir mi vida a los 79 años, bien podría explorar la acuarela que siempre había querido probar. La carta de notificación formal a Michael y Vanessa salió al día siguiente. Correo certificado con acuse de recibo, exactamente como el señor Goldstein había aconsejado. El lenguaje era directo. Esta carta sirve como notificación oficial de que la propiedad en 247 Maple Street puede ser listada para la venta. Se proporcionará más información a medida que esté disponible. Imaginé la cara de Vanessa cuando abriera ese sobre. El pensamiento no me trajo alegría, solo una sombría satisfacción de que finalmente estaba tomando medidas. Mientras tanto, el especialista financiero contratado por el señor Reynolds documentó cada transacción no autorizada, construyendo un caso que podría presentarse a las autoridades si fuera necesario. La evidencia era abrumadora. Mi identidad había sido utilizada para abrir 3 tarjetas de crédito. Mis cuentas habían sido sistemáticamente vaciadas en pequeñas cantidades. Mi correo había sido interceptado para ocultar la evidencia. Todos los caminos conducían a Michael y Vanessa. Ese viernes asistí a mi primera clase de acuarela en el centro comunitario. Rodeada de otros mayores, sumergí un pincel en azul celeste e hice mi primera pincelada tentativa sobre el papel. El color floreció y se extendió, impredecible y hermoso. Eso es, animó la instructora, una mujer amable de cabellos plateados. No intentes controlarlo completamente. El agua tiene sus propias ideas. Pensé en cómo había intentado controlarlo todo después de la muerte de Harold, mi dolor, mi soledad, mi miedo a ser una carga para Michael. Cómo ese control se había convertido en una especie de rendición a las manipulaciones de Vanessa, la distancia de Michael. Ya no más. Esa tarde Patricia llamó. ¿Cómo estás? Estoy pintando, dije, sorprendiéndonos a ambas con una pequeña risa. Fatal, pero estoy pintando. Eleanor Wilson, artista, me gusta. Su tono cambió. ¿Alguna respuesta a la carta? Todavía no. Prepárate, advirtió. La gente como Vanessa no se rinde fácilmente. Patricia tenía razón. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó. El número de Catherine. Eleanor. Su voz era tensa. Vanessa acaba de llamarme, muy molesta. Dice que estás vendiendo su casa sin previo aviso. Eso no puede ser correcto. Es mi casa, Catherine, respondí con calma. Y recibieron notificación formal ayer. Pero la han convertido en su hogar. Han invertido mucho en renovaciones. Renovaciones no autorizadas en una propiedad que no poseen, la corregí. El silencio se extendió entre nosotras. Décadas de amistad de repente tan delgadas como papel de seda. Eleanor, ¿estás segura de que estás pensando con claridad? Preguntó finalmente Catherine. Vanessa dice que has estado actuando de forma errática últimamente, olvidando conversaciones, haciendo acusaciones. El hielo se formó alrededor de mi corazón. Así que esa era su estrategia. Pintar a la viuda como senil, incompetente para manejar sus asuntos. Nunca he estado más lúcida, respondí. Quizás deberías preguntarle a tu hija sobre las tarjetas de crédito abiertas a mi nombre o los $65,000 desaparecidos de mis cuentas. Esta vez, el silencio tenía una cualidad diferente. Necesito irme, dijo Catherine finalmente.
Te llamaré más tarde. Colgué y miré mi acuarela a medio terminar, el azul sangrando en púrpura, creando algo completamente nuevo en los bordes. El primer post apareció en un foro de apoyo familiar. Preocupada por mi suegra mayor manipulada por asesores inescrupulosos. ¿Cómo podemos proteger sus bienes de personas que se aprovechan de su confusión? Catherine me lo reenvió con un simple mensaje. ¿Es esto lo que creo que es? Era el primer golpe de Vanessa, cuidadosamente redactado para evitar la difamación, pero lo suficientemente específico como para que cualquiera que nos conociera reconociera la situación desde su perspectiva distorsionada. Más posts siguieron, en varias plataformas. En la narrativa de Vanessa, yo era una mujer mayor confundida, siendo coaccionada por buitres financieros para vender una propiedad sin el consentimiento de mi amorosa familia. Michael era retratado como el hijo devoto, que intentaba proteger a su vulnerable madre mientras respetaba su independencia. Los comentarios eran predeciblemente comprensivos con la versión de Vanessa. Quizás necesites considerar procedimientos de tutela y documentar su confusión para los tribunales. Le mostré los posts al señor Goldstein, quien simplemente levantó una ceja. Predecible e imprudente, comentó. Está creando un rastro digital de sus intenciones. El jueves por la noche, mi timbre sonó inesperadamente. Catherine estaba en mi porche, con aspecto incómodo. ¿Puedo pasar? Creo que necesitamos hablar. La conduje a la sala de estar donde habíamos compartido innumerables tazas de té durante 5 décadas de amistad. Hoy no ofrecí nada. Vanessa y Michael tuvieron una reunión con el Dr. Sutton ayer. Comenzó sin preámbulos. ¿El geriatra? Asintió, incapaz de mirarme a los ojos. Están explorando opciones para evaluar tu capacidad para manejar tus asuntos financieros. Aunque lo había sospechado por los posts en línea, escucharlo confirmado me produjo un escalofrío. Ya veo, dije, sorprendida de lo firme que se mantuvo mi voz. ¿Y qué piensas de eso, Catherine? Ella levantó la vista entonces, su expresión preocupada. Ya no sé qué pensar. Vanessa dice que has estado actuando de forma errática, olvidando conversaciones, haciendo acusaciones, pero ahora mismo me pareces perfectamente bien. Quizás porque estoy bien, respondí. Quizás porque lo único que ha cambiado es que he dejado de permitirles que se aprovechen de mí. Le ofrecí a Catherine la carpeta que el señor Reynolds había preparado, una cronología del fraude financiero con documentación de respaldo. Ella vaciló antes de tomarla. No puedo creer que Vanessa hiciera algo así, susurró, aunque su tono carecía de convicción. Yo tampoco al principio. La vi hojear los extractos bancarios, los informes de crédito, los documentos de transferencia de propiedad falsificados, pero la evidencia es bastante clara. Las manos de Catherine temblaron, ligeramente al cerrar la carpeta. Debe haber alguna explicación. Estoy segura de que Michael y Vanessa tendrán varias, dije. La pregunta es si les creerás a ellos o a tus propios ojos. Después de que se fue, me quedé en la ventana viéndola alejarse. Nuestra amistad pendía de un hilo ahora. Catherine siempre había puesto excusas para el comportamiento de Vanessa, desde los berrinches infantiles hasta las manipulaciones adultas. ¿La evidencia finalmente le abriría los ojos? Al día siguiente, Richard llamó con la noticia de que un posible comprador quería ver la propiedad. Solo están en la ciudad durante el fin de semana. ¿Hay alguna forma de organizar una visita? Según el señor Goldstein, yo estaba obligada a dar a Michael y Vanessa un aviso razonable para las visitas. Llamé de inmediato. Michael respondió con voz tensa. «¿Una visita, mamá? Estamos en medio de renovaciones». «Las renovaciones que no tenías permiso para realizar», le recordé. «Los compradores solo están disponibles mañana a las 11:00. Esto es ridículo. No podemos simplemente irnos según tu horario. Vanessa tiene un brunch planeado». «La notificación se entregará formalmente esta tarde», dije, manteniendo mi voz uniforme. «Espero que dejen la propiedad presentable». Esa noche recibí un mensaje de texto de Catherine.
Necesitamos hablar de nuevo mañana después de la visita a tu casa. Así que ya se había enterado. Las líneas de comunicación entre madre e hija permanecían abiertas a pesar de lo que había visto en mi documentación. Le respondí con un simple sí, y traté de calmar la voz en mi cabeza que susurraba que estaba a punto de perder a mi amiga más antigua junto con mi único hijo. Han ofrecido un 15% por encima del precio, dijo Richard, su voz crujiendo a través del altavoz de mi teléfono, con una condición: ocupación en 60 días. Habían pasado 2 meses desde la primera visita. 3 compradores serios habían recorrido la propiedad, cada vez con Michael y Vanessa haciendo la experiencia lo más incómoda posible, señalando problemas estructurales que no existían, mencionando crímenes en el vecindario que nunca ocurrieron, dejando objetos personales esparcidos para crear una impresión de ocupación permanente. A pesar de sus esfuerzos, la elegante estructura y el pedigrí histórico de la Colonial habían atraído a una pareja de jubilados de Chicago, coleccionistas de arte que vieron más allá de las renovaciones modernas a medio terminar el verdadero potencial de la casa. Es una excelente oferta en este mercado, continuó Richard. ¿La acepto? Miré el calendario en la pared de mi cocina. 60 días significarían que Michael y Vanessa tendrían que desalojar a mediados de agosto. Calor, de verano, camiones de mudanza, la indignidad de ser obligados a salir. Imaginé la furia de Vanessa, el resentimiento de Michael. Acéptala, dije con decisión. Pídele al señor Goldstein que prepare la notificación formal para los ocupantes actuales. Mientras colgaba el teléfono fijo, sonó el teléfono de mi casa, el que los investigadores especialistas habían instalado con un nuevo número no listado. Señora Wilson, soy Rose Martínez. Solía trabajar como asistente de su esposo en la firma. El nombre me trajo un recuerdo inmediato. Una joven, competente que había organizado la caótica oficina de Harold con precisión militar. Claro, Rose, ¿cómo estás? Estoy bien, pero la llamo por usted. Vi algunas publicaciones preocupantes en línea que parecían referirse a su situación. Su voz bajó. Reconocí el nombre de su nuera, Vanessa Taylor, ¿verdad? Sí, confirmé, curiosa de a dónde me llevaba esto. Señora Wilson, no sé si lo recuerda, pero antes de trabajar para el señor Wilson, estuve en Brighton Bank. Reconocí a la señorita Taylor porque, bueno, hubo un incidente. Mis manos se apretaron alrededor del teléfono mientras Rose explicaba. Hace años, mientras trabajaba en el banco, Vanessa había sido investigada por mala conducta financiera que involucraba a un cliente anciano. El caso se había archivado por falta de pruebas, pero Rose lo recordaba claramente porque Harold había estado involucrado, ofreciendo asesoramiento legal pro bono a la presunta víctima. Después de que vine a trabajar para su esposo, me di cuenta de que él guardaba un archivo sobre la señorita Taylor. Nunca mencionó por qué, pero lo actualizaba periódicamente. ¿Un archivo? Repetí, mi mente acelerada. ¿Sabe qué le pasó después de que él murió? Por eso la llamo. Cuando vi esas publicaciones, revisé mis registros personales. Guardé copias de ciertos archivos sensibles cuando la firma cerró después de la muerte del señor Wilson, un procedimiento estándar para asistencia legal. Tengo el archivo Taylor. En cuestión de horas, un mensajero entregó un sobre sellado en mi puerta. Dentro, la distintiva letra de Harold en carpetas de manila, organizadas con su típica minuciosidad. Taylor Wood. Posible abuso financiero de ancianos. Monitorear. Harold había compilado un historial detallado del empleo de Vanessa en 3 instituciones financieras diferentes. Cada período terminaba en circunstancias turbias. Aunque nunca fue acusada, había sido objeto de investigaciones internas en cada lugar de trabajo, siempre involucrando a clientes ancianos con activos sustanciales. Lo más escalofriante era la nota personal de Harold, fechada 2 meses antes de su muerte. La amistad de Catherine con Eleanor complica las cosas. Sin embargo, si Bette alguna vez se involucra con las finanzas de la familia Wilson, este archivo debe proporcionarse inmediatamente a las autoridades. Mis manos temblaron mientras leía su advertencia desde más allá de la tumba. Harold había visto lo que yo no.
el patrón, el riesgo, la naturaleza depredadora detrás del encanto cuidadosamente cultivado de Vanessa. Había tratado de protegerme, incluso después de haberse ido. Inmediatamente llamé al señor Goldstein para incorporar esta nueva información a nuestra estrategia. Su respuesta fue medida pero optimista. Esto establece un patrón de comportamiento que fortalece considerablemente nuestra posición. Esa noche, mientras trabajaba en mi última acuarela, una puesta de sol sobre el océano que mi instructor había elogiado, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Catherine. Necesito hablar. Es importante. ¿Puedo ir mañana? Hay algo que deberías saber. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo, preguntándome qué había descubierto Catherine, qué creía ahora, si nuestra amistad de 50 años podría sobrevivir a la verdad sobre su hija. Ven a las 2, respondí finalmente, dejando mi pincel y observando cómo el sol en mi pintura se fundía con el agua, creando un horizonte a la vez hermoso e incierto. Organicé 4 carpetas sobre la mesa de café, cada una etiquetada con mi letra de principios, fraude financiero, documentación de la propiedad, archivo de Harold y contrato de venta. Formaban un testimonio cuadrado de traición y resolución, la historia de los últimos 2 años expuesta en evidencia documentada. El timbre sonó precisamente a las 3. Abrí y encontré no solo a Catherine, como esperaba, sino también a Michael y Vanessa. Estaban en mi casa cuando me enviaste el mensaje de texto, explicó Catherine con aspecto incómodo. Pensé que sería mejor abordar todo juntos. La tensión era palpable mientras los conducía a la sala de estar. La expresión de Catherine era preocupada. Michael parecía pálido, y Vanessa lucía la sonrisa tensa que había llegado a reconocer como su cara de batalla. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Michael mientras se sentaban frente a mí. «Catherine dice que tienes algo que discutir con todos nosotros». «En realidad», respondí con calma, «creo que Catherine tenía algo que discutir conmigo primero». Catherine se enderezó los hombros. «Sí, he estado investigando desde nuestra última conversación». Miró a Vanessa, cuya sonrisa había desaparecido. «Encontré algunas inconsistencias en lo que me han dicho». «Madre, ya lo hablamos», interrumpió Vanessa. «Eleanor está confundida con muchas cosas últimamente, por eso estamos preocupados». Me mantuve en silencio, observando la dinámica entre madre e hija. Algo había cambiado. Catherine ya no asentía a las afirmaciones de Vanessa. «Hablé con Diane Miller ayer», continuó Catherine, dirigiéndose a mí directamente. «¿Te acuerdas de mi prima que trabaja en First National? Me ayudó a entender algunos procedimientos bancarios que no tenían sentido en tus documentos». Vanessa se levantó abruptamente. «Esto es ridículo. Vinimos aquí porque Catherine dijo que querías hablar de la situación de la casa de forma razonable, no para que nos emboscaran con más acusaciones falsas». Finalmente hablé, con voz firme. «Por favor, siéntense, Vanessa. Nadie los ha acusado de nada todavía». El todavía flotó en el aire entre nosotros. Michael se movió incómodo. «Mamá, sé razonable», suplicó. «Hemos invertido miles en la renovación de la Colonial. No puedes simplemente venderla sin nuestro consentimiento». «Invirtieron miles que afirmaron no tener cuando les ofrecí la casa», observé. «Curioso, ¿no?». Abrí la primera carpeta y coloqué un extracto bancario ante ellos. Esto muestra retiros de mis cuentas por un total de $65,000 en 18 meses, retiros que coinciden precisamente con sus visitas a mi casa. Michael palideció. Eso no es posible». «La segunda carpeta contiene un documento de transferencia de propiedad con mi firma falsificada», continué, abriéndola. «Un documento que me pediste que firmara, Michael, alegando que era para fines de seguro». «Nunca», comenzó. Luego se detuvo, mirando a Vanessa. Abrí la tercera carpeta, sacando el archivo de Harold. «Y esto es quizás lo más interesante».
Mi difunto esposo mantuvo registros detallados del historial de mala conducta financiera de Vanessa en 3 bancos diferentes, todos involucrando a clientes ancianos. Vanessa se abalanzó sobre el archivo, pero Catherine la agarró del brazo. «Basta, simplemente basta, Vanessa. ¿Vas a creer a esta anciana senil antes que a tu propia hija?» Vanessa siseó. «Lo que creo», replicó Catherine con calma, «es la evidencia que he visto con mis propios ojos, el patrón que he ignorado durante demasiado tiempo». La habitación quedó en silencio mientras Catherine se volvía hacia mí, con lágrimas en los ojos. Después de nuestra última conversación, contacté a los antiguos empleadores de Vanessa. No pudieron decirme mucho, acuerdos de confidencialidad, pero su silencio fue revelador. Luego encontré registros de pagos de nuestra cuenta familiar a 3 personas diferentes a lo largo de los años. Acuerdos, Eleanor, que mi esposo y yo pagamos para mantener las indiscreciones de Vanessa en silencio. El rostro de Vanessa se contrajo de rabia. «No tenías derecho a hurgar en los registros financieros de papá». «Tenía todo el derecho», replicó Catherine. «También son mis registros». Abrí la última carpeta y coloqué el contrato de 1.800 venta sobre la mesa. «La Colonial ha sido vendida. Los nuevos propietarios tomarán posesión en 60 días. «No puedes hacer eso», chilló Vanessa. «Lucharemos esto en la corte. Te haremos declarar incompetente». «¿Con qué evidencia?», pregunté en voz baja. ¿El testimonio de una mujer con un historial documentado de abuso financiero de ancianos? ¿O quizás mi hijo confundido que no puede explicar cómo se financiaron las renovaciones? ¿O por qué? ¿Su firma aparece en solicitudes de tarjetas de crédito a mi nombre? Michael miró los documentos extendidos ante él. El color se le iba de la cara. «No sabía», susurró, mirándome con los ojos del niño pequeño que una vez conocí. «Mamá, juro que no sabía lo de las cuentas». Por primera vez vi la duda parpadear en la perfecta fachada de Vanessa. «Quizás no todo», reconocí. «Pero sabías lo suficiente, Michael. Elegiste mirar para otro lado en lugar de defender a tu madre. Elegiste la comodidad sobre la integridad». El reloj de pie del pasillo dio 4 campanadas, marcando la hora y el fin del engaño. En el silencio que siguió, vi a mi hijo claramente por primera vez en años, no la imagen idealizada a la que me había aferrado, sino el hombre imperfecto que nos había fallado a ambos. «¿Qué pasa ahora?», preguntó finalmente Catherine. «Ahora», dije, recogiendo las carpetas. «Cada uno toma sus decisiones». El documento legal ante mí era directo. A cambio de mi acuerdo de no presentar cargos penales, Vanessa renunciaría a cualquier reclamo sobre mi propiedad y activos, reconocería el uso no autorizado de mi identidad y aceptaría no tener más contacto. «Es una oferta generosa», observó el señor Goldstein, «más generosa de lo que yo aconsejaría, francamente». «No me interesa ver a la esposa de mi hijo en prisión», respondí. «Solo quiero que este capítulo se cierre». Pasaron 3 semanas desde la confrontación en mi sala. 3 semanas de negociaciones cuidadosas a través de abogados, de largas conversaciones con Catherine mientras reconstruíamos nuestra amistad sobre la honestidad en lugar de la lealtad, de silencio de Michael. El día después de nuestra confrontación, se había mudado de la Colonial a un pequeño apartamento en el centro. Su solicitud de divorcio apareció en los periódicos locales, un escándalo menor en nuestro círculo social, pero nada comparado con lo que habría sucedido si hubiera presentado cargos. Firmé el acuerdo, observando cómo la asistente del señor Goldstein lo notariaba. La acción fue anticlimática después de meses de drama. Sin embargo, sentí una ligereza inesperada al dejar la pluma. «Está hecho», confirmó el señor Goldstein. «El abogado de la señorita Taylor ya tiene su firma. Esto resuelve todos los problemas pendientes entre ustedes, excepto, por supuesto, el más significativo, mi relación con mi hijo». Esa noche, Catherine vino a cenar, nuestro primer intento de normalidad después de la agitación. «Vanessa Cecín muda a Arizona la próxima semana», dijo, ayudándome a limpiar los platos después. «Mi hermana la está dejando quedarse mientras ella se las arregla.
¿Cómo lo estás llevando?, pregunté, sinceramente preocupada por mi amiga. Catherine suspiró apoyándose en la encimera. Algunos días son más difíciles que otros. Sigo preguntándome cómo no vi las señales, cómo permití su comportamiento durante tanto tiempo. Vemos lo que queremos ver en nuestros hijos, respondí, pensando en Michael. ¿Has sabido algo de él? Negué con la cabeza. No desde que se mudó. Lo hará, me aseguró Catherine, cuando esté listo para enfrentar lo que pasó. A la mañana siguiente asistí a una reunión del grupo de alfabetización financiera al que Patricia me había animado a unirme. Personas mayores que habían sufrido explotación financiera compartiendo sus historias y recursos. El facilitador, un banquero jubilado llamado Thomas, me había invitado a hablar sobre mi experiencia. De pie ante el grupo de 15 hombres y mujeres mayores, algunos todavía visiblemente conmocionados por sus pruebas, sentí una oleada de propósito. Mi nombre es Eleanor, comencé, y hasta hace poco creía que ser amable significaba ser pasivo, que amar a mi familia significaba aceptar cualquier trato que recibiera. Las cabezas asintiendo me animaron a continuar. Mi difunto esposo me dijo una vez que la integridad no se trata solo de honestidad, sino de totalidad, de ser completamente tú mismo sin comprometer tus valores. Me llevó 79 años y una traición devastadora entender lo que quería decir. Durante la siguiente hora, compartí mi historia, no solo el fraude y la manipulación, sino el viaje emocional de la confusión a la claridad, del dolor a la acción. Cuando terminé, la sala quedó en silencio por un momento antes de que un hombre mayor hablara. ¿Cómo encontró el valor para confrontar a su propio hijo? La pregunta me traspasó. Me di cuenta de que al permitir que su comportamiento continuara, no lo estaba ayudando. El verdadero amor significa responsabilizar a las personas, no permitir sus peores instintos. Cuando la reunión terminó, varios miembros se quedaron para compartir sus historias conmigo en privado. Intercambiamos números de teléfono. Prometí volver la semana que viene. Sentí los primeros hilos de una nueva comunidad formándose en torno a la experiencia compartida y la recuperación. Esa tarde mi timbre sonó inesperadamente. Michael estaba en el porche, su rostro demacrado, los ojos enrojecidos. «Mamá», dijo simplemente, su voz quebrándose en esa única sílaba. Di un paso atrás para dejarlo entrar, notando cómo había envejecido en solo 3 semanas, sus hombros encorvados, nuevas líneas alrededor de su boca. En la sala, se sentó en el borde del sofá, las manos juntas entre las rodillas como un escolar llamado a la oficina del director. «Ni siquiera sé por dónde empezar», dijo finalmente. «Decir que lo siento parece inadecuado». «Lo es», le dije, no con crueldad, «pero es un comienzo». «He estado yendo a terapia», continuó, tratando de entender cómo dejé que las cosas llegaran tan lejos. ¿Por qué no vi lo que Vanessa estaba haciendo? ¿Por qué no te protegí? ¿Y qué has aprendido? Me miró, mirándome a los ojos por primera vez. Que he pasado mi vida buscando a alguien que me cuidara como tú lo hiciste, que confundí el control con el amor, que tenía tanto miedo de decepcionarte que no pude enfrentar ningún fracaso, incluso cuando la alternativa era traicionar todo lo que me enseñaste. Su honestidad fue inesperada, desarmante. «Te perdono, Michael», dije en voz baja, pero el perdón no borra las consecuencias. Él asintió, una lágrima resbalando por su mejilla. «Lo sé. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes. Solo no podía dejar pasar otro día sin decirte lo mucho que lo siento, lo avergonzado que estoy». Mientras se levantaba para irse, permanecí sentada, viendo a mi único hijo caminar hacia la puerta. «Michael», le llamé. Él se giró, la esperanza parpadeando en su rostro. «Necesitamos tiempo». No era todo lo que quería, no era todo lo que yo quería tampoco, pero era honesto, y por ahora, eso tendría que ser suficiente. El jardín florecía, con rosas de finales de verano. Su fragancia se mezclaba con la hierba recién cortada y las tartaletas de limón que Patricia había traído para la recaudación de fondos. Toldos de lona proporcionaban sombra a los 80 invitados dispersos por mi patio trasero.
cada uno con una etiqueta con su nombre y un programa para el primer evento anual de beneficios para personas mayores seguras. 3 años habían transformado el pequeño grupo de apoyo al que me uní en una organización regional reconocida que proporcionaba educación, recursos y defensa para las víctimas mayores de explotación financiera. El evento de hoy financiaría nuestra iniciativa más nueva, un programa de asesoramiento entre pares para personas mayores que reconstruyen sus vidas después del abuso. Eleanor, la prensa está aquí, llamó Catherine, indicándome con la mano hacia la puerta del jardín donde un reportero local esperaba con un fotógrafo. A mis 82 años, me movía más lentamente que antes, pero mi mente permanecía lúcida, mi propósito claro. El reportero era joven, sincero, tomando notas mientras explicaba la misión de nuestra organización y la prevalencia del abuso financiero a personas mayores. ¿Qué le diría a las personas mayores que tienen miedo de hablar sobre la explotación por parte de miembros de la familia?, preguntó. Les diría que la verdadera familia honra tus límites, no los explota, respondí, y que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Al concluir la entrevista, escudriñé a la multitud, asintiendo a caras conocidas. Tomás del grupo de apoyo original, ahora nuestro tesorero. Patricia, que había ayudado a redactar leyes para fortalecer las penas por fraude a personas mayores. El señor Reynolds, cuya firma de contabilidad ahora ofrecía consultas gratuitas a personas mayores. Y Catherine, que había canalizado su culpa por Vanessa en un trabajo incansable para nuestra causa. No noté de inmediato al hombre que se coló por la puerta lateral, vacilando al borde de la reunión. Fue Patricia quien lo vio primero, tocándome el brazo y asintiendo en su dirección. Michael estaba solo, más delgado de lo que recordaba, su cabello ahora completamente gris. En sus manos tenía algo pequeño y rectangular, un libro encuadernado en cuero marrón familiar. No sabía si debía venir, dijo al acercarme. Tu invitación decía que estaba abierto al público, pero me alegro de que estés aquí, dije, y lo decía en serio. Los últimos 3 años habían sido una reconstrucción lenta y deliberada. Los almuerzos mensuales habían progresado a llamadas telefónicas semanales. Michael había continuado la terapia, enfrentando los patrones que lo habían hecho vulnerable a la manipulación de Vanessa. Yo había aprendido a amarlo con ojos más claros, sin la niebla de la culpa y la obligación que había nublado nuestra relación durante tanto tiempo. Encontré esto, dijo, extendiendo el libro encuadernado en cuero, entre las cosas de Vanessa en una caja que nunca recuperó después del divorcio. Lo reconocí de inmediato. El diario de Harold, el que había desaparecido después de su muerte. Ella lo tomó, explicó Michael, su voz tensa con antigua ira. Cuando estábamos revisando la oficina de papá después del funeral, tenía miedo de que contuviera información sobre ella. Mis dedos temblaron ligeramente al aceptar el diario, sintiendo la presencia de Harold en la gastada cubierta de cuero, las precisas iniciales doradas grabadas en la esquina. «Hay algo más», continuó Michael, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó un sobre amarillento por el tiempo. Dentro del diario, cartas de papá para ambos. Estaban destinadas a ser leídas después de su muerte. Cartas que Vanessa había robado, temiendo lo que pudieran revelar. Palabras de Harold que habían sido silenciadas durante 15 años. «No he leído la tuya», me aseguró Michael, «pero la mía». Su voz se quebró ligeramente. Él lo sabía, mamá. De alguna manera sabía que yo tendría dificultades después de su partida. Me advirtió que valorara la integridad sobre la comodidad, que recordara que la verdadera riqueza no se mide en posesiones. Una lección que Michael había aprendido, de la manera más difícil posible. A nuestro alrededor, la recaudación de fondos continuó, extraños y amigos unidos por un propósito común. La organización que había surgido de mi dolor personal ahora ayudaba a docenas de personas mayores a recuperar sus vidas. ¿Quieres un poco de limonada?, pregunté, señalando la mesa de refrescos. Patricia trajo esos cuadraditos de limón, que siempre te gustaron. Era una pequeña invitación, insignificante comparada con la brecha que nos había separado. Sin embargo,
Mientras Michael asentía y se ponía a mi lado, se sintió como el cierre de un círculo. Nos unimos a una mesa donde Catherine estaba sentada con Thomas y su esposa. Se hicieron presentaciones. La conversación fluyó. Michael escuchó atentamente mientras Thomas describía nuestra última iniciativa, ofreciendo sugerencias basadas en su experiencia como gerente de proyectos. «Deberías venir a nuestra próxima reunión de planificación», sugirió Catherine. «Podríamos usar a alguien con tus habilidades organizativas». Michael me miró, interrogante. «Es una buena idea». Estuve de acuerdo, si te interesa. A medida que la tarde se desvanecía hacia la noche y los invitados comenzaban a irse, me encontré sola en el patio con el diario de Harold en mi regazo. La carta que Michael me había dado permanecía sin abrir a su lado. El jardín estaba tranquilo ahora, solo los sonidos distantes de los equipos de limpieza y Patricia dirigiendo a los voluntarios. Abrí el sobre con cuidado, desplegando las páginas con la distintiva letra de Harold. «Mi querida Eleanor», comenzaba. «Si estás leyendo esto, me he ido, pero mi amor por ti permanece. Mi mayor deseo es que tú y Michael honren lo que realmente importa, no las casas o inversiones que hemos acumulado, sino la integridad con la que viven». Las lágrimas empañaron las palabras, pero seguí leyendo. La guía final de Harold, sus esperanzas para nosotros, su fe en mi fuerza. En el párrafo final escribió: «Recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para mantenerte firme en tu verdad, para crear una vida que refleje tus valores en lugar de las expectativas de los demás». Cerré la carta mientras el sol poniente proyectaba largas sombras sobre el jardín. Harold había tenido razón, como tantas veces. No era demasiado tarde, ni a los 79 años cuando finalmente me defendí, ni a los 82 cuando ayudaba a otros a hacer lo mismo. «Mamá», apareció Michael en la puerta del patio. «¿Necesitas ayuda con estas últimas mesas?» «Eso sería agradable», dije, metiendo la carta en el diario y levantándome para pararme junto a mi hijo. Mientras trabajábamos juntos en un silencio agradable, pensé en el largo viaje que nos había traído hasta aquí. La traición y el dolor, sí, pero también la claridad y el propósito que habían surgido de ello. Pensé en la casa colonial, ahora amorosamente restaurada por sus nuevos propietarios, quienes habían reinstalado vitrales antiguos similares a los originales. Pensé en Vanessa, quien, según Catherine, estaba trabajando en un complejo turístico, en Arizona, todavía buscando atajos hacia la seguridad. Principalmente, pensé en las palabras que ahora compartía con cada persona mayor que acudía a nuestra organización en busca de ayuda. La vida es demasiado larga para albergar resentimiento y demasiado corta para desperdiciarla con personas que no reconocen. Tú valía. Me había llevado 82 años comprender plenamente esa verdad, pero como diría Harold, más vale tarde que nunca. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.